Buenas noches, Pilar. Bueno, Hola, buenas noches. noches. Buenas noches a todos ustedes. Hoy es 11 de mayo del Buenas 2023. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lorita. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase número 7 o séptima de nuestro curso de iniciación de la interpretación de una carta natal o raíz. A todos ustedes, espero que nos acompañe durante la siguiente hora y 15 minutos. Voy a compartir pantalla para efectos de la exposición. Así que van a ver en mi computador, en cualquier problema me avisen. ¿Están viéndome o están viéndome la pantalla o no? Sí, Google. Bueno, ahora sí. Voy a ocultar la pantalla. Bueno, Ya se ve. el tema de hoy es un tema que hace parte de las metodologías, de la metodología de interpretación de Juan Estaela. Recuerde que estamos basándonos en el libro El Nuevo Manual de Astrología. Él habla en una parte, en el ítem 24, que hay que mirar otros aspectos por declinación. Vamos a profundizar un poquito sobre eso. Anticio ya lo vimos. Los puntos medios, vamos a mirar un poquito sobre puntos medios. Las velocidades y dirección. Para ello, sí, vamos a mirar un poquito y vamos a ver casas. Recuerde que el concepto de casa quedó todavía muy flojo, ¿sí? Y vamos a ver algo novedoso que se llama las casas derivadas, que hace parte de una interpretación natal, porque usted va a averiguar sobre sus hijos, sobre su hogar, sobre sus padres. Cada casa tiene una relación con algo, ¿sí? Sobre su cuerpo físico, carácter, sobre su salud, sus vínculos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar un poquito eso. Y si no alcanza, vamos a mirar el planeta más elevado y vamos a complementando los aspectos a tener en cuenta en una interpretación de una carta natal. Bueno, para ello, ¿qué dice? El encuadramiento. Para ello, no, vamos a mirar, ya le digo, vamos a mirar primero. Los puntos medios de la velocidad. No. Vamos a mirar un poquito la declinación para profundizar en ello, ¿sí? La declinación es, recuerde que yo les dejé un documento que espero que lo hayan visto, ¿sí? Sobre las coordenadas. Dentro del concepto de coordenadas hay coordenadas eclípticas, hay coordenadas terrestres, hay coordenadas celestes, etc. En el concepto de coordenadas celestes voy a habilitar mis marcadores. Un momentico. Voy a habilitar mi zoom para efectos de exposición. Podemos ver acá en esta gráfica, además de la Tierra que se ve acá, vemos la proyección de la Tierra y es lo que se conoce como el polo norte celeste y el ecuador celeste. Son proyecciones imaginarias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de calcular las posiciones planetarias, estelares, galácticas, zodiacales, etcétera, etcétera.
y horaria, ¿sí? Entonces ahí tenemos 3 círculos que pueden ver acá. Esos 3 círculos son: el amarillo es la eclíptica, el azul es el ecuador celeste, repito, el azul es el ecuador celeste, el amarillo es la eclíptica, y habrá un punto de quiebre o de inicio que es el punto que llaman punto gamma, que es el punto de Aries. Ahí comienza el verdadero año astrológico. Realmente es el 20, 21 o incluso 22 de marzo de cada año, que es cuando el sol se coloca a 0 grados de Aries. Él va a hacer el recorrido por toda la eclíptica, por el lado amarillo, durante los 365 días y volverá a ese punto nuevamente cada año, ¿sí? Entonces, una de las formas de calcular unas formas de coordenadas se llaman las coordenadas celestes. Entre esos están, desde el punto de vista de un planeta o objeto observado, se toma la distancia, las coordenadas son esféricas, la distancia desde ese punto hasta el punto de quiebre con el ecuador celeste, pasando por la eclíptica, y es lo que se conoce como la declinación. Utilizan el símbolo de delta en la letra griega. Como la esfera, como la eclíptica tiene 360 grados y se divide en 12 sectores de 30 grados, que son los signos, habrá un momento en que la eclíptica pasará el punto visible norte o derecho, se meterá por este lado, el sol estamos hablando, y llegará a un punto de quiebre que es Libra, que se conoce como los puntos equinocciales, puntos donde el día es igual a la noche. Desde este hasta el volver nuevamente a su punto de origen se conoce como la parte sur. Entonces habrá 2 tipos de declinación, una norte y una sur. Perdón, ¿dónde está la norte? Ahí estará. La norte va desde el punto de Aries hasta el punto de Libra, hasta acá. Todo este movimiento desde acá. Voy a ponerlo con otro color. Sí, va desde ya acá y va hasta, da la vuelta hasta acá. Todo eso se llama declinación norte. ¿Cuánto es lo máximo? Lo que es la inclinación, lo máximo es 23 grados 27 minutos, que es máximo la declinación. A la ascensión son los planetas como Plutón, ¿ve? Lo máximo que puede llegar a una declinación es lo que pide acá este ángulo entre la eclíptica con el ecuador, que es un ángulo de 23 grados 27 minutos. Eclíptica y el ecuador. Bueno, digamos que esa es la parte gráfica y visual. Desde el punto de Aries hasta el punto de quiebre, hasta este punto, los puntos se conocen como la ascensión recta, y estos son los círculos horarios o primeras verticales. Vamos a salirnos. Y seguimos con esto. Entonces hay 2 tipos de paralelo. Perdón, de declinación. Paralelo y antiparalelo o contraparalelo. El paralelo es cuando la declinación, las declinaciones de ambos son 2 planetas que se toman de referencia, ¿sí? Los paralelos se dan entre planetas, las posiciones de los planetas con respecto a ese tipo de declinación que se da en torno a la eclíptica del ecuador celeste. Si ambos están en el lado norte, se llama paralelo. Pero si uno está en el norte y otro está en el sur, se llama antiparalelo o contraparalelo. Sobre todo en el meridiano, van a ver una aplicación, ya la estoy abriendo, y ahí se grafican en la grilla donde están los aspectos.
Un momentico, por favor. Vamos abriendo meridiano 8. Un momentico, como mi equipo pues ya está muy lento. Ya le entró la vejez. Igual al dueño. Bueno, aquí tenemos el esquema. Vamos a mirar el esquema de Gustavo Petro, que tenemos de referencia. Gustavo Petro ya corregido, ¿sí? Bueno, este es el esquema de Gustavo Petro. Miren la parte de acá, en la grilla va a encontrar estos aspectos. Estos son los aspectos de declinación. Se llama paralelo, y este que lo atraviesa, paralelo y atravesado, se llama contraparalelo. Son aspectos de declinación. Los programas como el Meridian lo tiene y lo grafica. Recuerde, cuando son dos líneas paralelas, pues se llaman así, paralelo de declinación. Entonces, ¿entre qué planeta con qué planeta? Aquí está, que hay un paralelo de declinación entre la Luna con Neptuno. Y a su vez hay un contraparalelo entre Saturno con Plutón. Estos tienen un orbe de un grado. La naturaleza es que el paralelo se asemeja a la conjunción y el contraparalelo o antiparalelo se asemeja a la oposición. Esto se grafica en las herramientas, en la configuración. Se grafica ese aspecto en la siguiente forma. Entonces, usted va a donde dice planetas, aspectos y poco de cosas. Ahí se abre y se mira la parte de. Aquí continúa. Puntos medios. Está la declinación, no recuerdo en qué parte, pero ahí está. No sé si se sigue. Puntos medios, capa. Orbes, carta simple, orbe. ¿En la liga te abre? Esta pero va en sinastría. La de carta simple. Puede ser que esté en carta simple, que esté en la declinación. Bueno, por ahí está, se activa eso. Al activarse, entonces ya pueden entrar a lo que estamos mirando. ¿Listo? En uno de los videos se explica bien la configuración de lo esto. Pero para efectos de enseñanza es que sale visible y pueden detectar sin necesidad de calcularlo. El mismo programa lo hace y detecta cuando hay paralelos o antiparalelos o contraparalelos. Por ejemplo, aquí hay un paralelo entre se llama la luna negra o Lilith y Urano. Hay un paralelo, ¿sí? Porque son planetas, asteroides y otros puntos que tienen de referencia, ¿sí? El Solar File no lo detecta así fácilmente. El Solar File no lo grafica así nomás, ¿sí? Le toca irse directamente a los reportes, ¿se acuerdan? En reportes sí está ahí los paralelos. Por ahí está en una parte y explican ahí. Aquí está la declinación. Aquí por acá está. Dice declinación.
porque son aspectos de declinación. Me muestra la declinación, pero no recuerdo. Sí haberlo visto, pero no recuerdo cómo. Entonces, por ejemplo, aquí está la declinación. Mire, el menos es sur, el más es norte. Máximo llegan hasta 23, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos ver que Saturno con Plutón, recuerda que había un antiparalelo en este. Y entre la Luna con Neptuno hay un paralelo. Y aquí O sea, que funcionan como conjunción, los paralelos. Son los paralelos, como una oposición, exactamente. Pero mira, aquí lo pueden. Antes los calculaba uno con la vista, porque era con las efemérides que tenían declinación. Con las efemérides uno visualizaba hacia aspecto. El ascendente también va a mostrar aspectos, las casas también, ¿sí? Van a tener declinación, porque son proyecciones a la eclíptica. Entonces tienen su ángulo de declinación. O sea, menos 12 grados Neptuno y menos 12 Sí, grados. ahí indica que hay un aspecto de declinación, hay un paralelo. Hay un paralelo, es que cuando son del mismo signo son paralelos, pero cuando son de signos distintos son antiparalelos. Como 21. Entonces mire, 21 con el medio cielo hay paralelo. Lo mismo puede haber con Júpiter, hay paralelos, ¿sí? Recuerden, retengan este. ¿Cuándo mostró paralelo? Saturno con Plutón. Y entramos y miramos. En nuestro caso, habíamos mirado en el meridiano. Habíamos mirado, habíamos mirado en el meridiano que entre la Luna y Neptuno, mire, hay un paralelo, ¿sí ven? Pero entre Saturno y Plutón hay un antiparalelo o contraparalelo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero, ese es un aspecto a tener en cuenta en una interpretación. Entonces, ¿qué más nos dice al respecto a eso? ¿Sí? Y vámonos a nuestra gráfica que tenemos por acá. No. Aquí íbamos acá. Entonces, la declinación junto con la ascensión recta pertenece al sistema de coordenadas celestes ecuatorial. En el plano del ecuador celeste, la referencia, la ascensión recta, paquilla. Bueno, la declinación se refiere al ángulo que forma el astro con el ecuador celeste, norte o sur. Depende de donde esté ubicado, ¿sí? Bueno, vemos que la longitud eclíptica es equivalente a la ascensión. La eclíptica corresponde a una inclinación de 23-27. Yo les voy a dejar este material y ustedes lo repasan con más calmita. Ambos sistemas de coordenadas, tanto el eclíptico y el ecuatorial, son geocéntricos. Quiere decir que representan las posiciones de los astros vistas desde el observador situado en la Tierra. Distinto que es la heliocéntrica. Por supuesto que tendrán otro tipo de aspectos, ¿sí? Se dice que los dos astros se hallan en paralelo cuando forman el mismo ángulo con el ecuador celeste, es decir, tienen la misma declinación norte o sur. Si la declinación de los dos astros es similar, pero la de uno es norte y la otra es sur, entonces están en antiparalelo o contraparalelo, es decir, con declinaciones opuestas. Aunque técnicamente no sean aspectos como los eclípticos, se conoce estas posiciones como aspectos ecuatoriales o aspectos por declinación. Al paralelo se le suele dar un sentido similar a la conjunción, mientras que el antiparalelo o contraparalelo se identifica como la oposición. Los astrólogos franceses fueron muy precisos en esta parte y resaltaban muchísimo. Bueno, se admite un grado. Dice que
Sus significados son terrestres, es decir, que tienden a una manifestación en la realidad objetiva en forma de hechos concretos. Es decir, el aspecto los fortalece para bien o para mal, o armónicos o inarmónicos. Tienen un orbe de un grado. El grifo consta de dos líneas verticales para las paralelas y en caso del cruzadas para el antiparalelo. Bueno, ¿cómo comprobar si dos planetas se hallan en estas posiciones en aspectos por declinación? Hay que mirarlo en las efemérides o con el software. También se examinan estas posiciones de paralelo y contraparalelo a los tránsitos, a las progresiones y demás técnicas predictivas. Conclusión: las posiciones de paralelo y antiparalelo añaden una nueva dimensión a las del raíz, o sea, a la interpretación, a introducir otra coordenada espacial, proporcionando valiosa información que nos pasaría desapercibida usando solo los aspectos basados en grados eclípticos, tanto en la carta natal como en tránsitos, progresiones, direcciones, etc. Bueno, hasta aquí esta parte. El otro concepto que habíamos visto era el de casas. Para el de casas, recuerde que habíamos visto que habíamos dicho que los sistemas de casas se clasifican, la última clasificación son en tres estructuras, en tres sistemas: los eclípticos, como las casas iguales, Porfirio, graduación natural, método M, etc. Las espaciales, como Campano, Regiomontano, Moriño, Punto Este, y la famosa, los sistemas temporales, como Placio, Walter Kohl, topocéntrico. Para ello voy a hacer una pequeña, yo tenía una exposición acá muy bonita sobre las casas astrológicas. Esto se daba en los primeros cursos, en los primeros niveles, pero quiero resumirlo ahí, esa parte. Me voy a lo esencial, ¿sí? Bueno, aquí puesta la inclinación, los momentos de los solsticios como los equinoccios. Voy a ponerlo en grande para verlo. Aquí la posición de la declinación, una estrella, un planeta cualquiera, la ascensión recta, el tiempo sideral. Esta es otra forma de mostrarlo, de visualizarlo. Las gráficas ayudan mucho, esto lo vimos ya. Este es el zodiaco, que es la eclíptica, dividido en 12 sectores. Hay algo que vamos a ver después que se llama paralelos de latitud. Pero las latitudes ya no son de declinación, sino con respecto al zodiaco. Recuerde que es una franja imaginaria de 17 grados, o sea, casi dividido en 17, en 8.5 y 8.5. Entonces los paralelos de latitud es cuando los planetas están hora arriba de la eclíptica u hora abajo. Cuando están arriba y ambos son del mismo, arriba son el signo, son todos norte, y en la parte de abajo todos son sur. Lo mismo va a pasar que cuando el uno está en el norte y otro en el sur, es antiparalelo. Pero cuando son ambos de la misma localización, norte-norte, sur-sur, se llama paralelo, pero ya no son de declinación, sino de latitud. Y también tiene una influencia. Muy poco se sabe sobre ello, pero hay una influencia. Aquí vemos el comienzo de Aries. Aquí vemos cómo se divide ya los signos, el equinoccio de primavera, la eclíptica. Aquí vemos el zodiaco con sus divisiones, sus divisiones de 30 grados cada uno. Nuevamente el zodiaco,
Aquí vemos el ecuador celeste, la división es de 30 en 30, que son las famosas casas iguales. Aquí ya comienza la complejidad porque ya empiezan las casas intermedias a interactuar, ¿sí? Ya no es el horizonte ni el medio cielo, sino, o ascensión recta al medio cielo, sino las proyecciones que ellos tienen. Aquí vemos cómo una estrella se localiza bajo coordenadas ya sean topocéntricas como de altitud, el horizonte mismo, el plano del horizonte, el cenit, el meridiano del lugar, azimut. Esa es la misma, pero ya de otro punto de vista. Aquí ya empieza la complejidad para mirar que a la larga el gran avance que ha visto las casas es que no se tomaban de referencia la Tierra, sino el lugar de observación, ¿sí? Desde ahí comenzaba todo. Entonces empezaron a hacer proyecciones, todo eso bajo la trigonometría esférica y en esos planos con ese tipo de coordenadas. Y entonces fueron surgiendo las siguientes. Esta es la clave de todo. Esta es la clave de todo. Perdón. Me detengo un poquito en esta. Aquí vemos lo siguiente. Aquí vemos la declinación de un planeta, por ejemplo el Sol, con respecto al ecuador celeste. Se mira la distancia que no debe superar los 23 grados 27 minutos, que es que es el E, que es la inclinación de la oblicuidad de la eclíptica, que es la desviación que tiene. Por eso la desigualdad en el tiempo y la luz, ¿sí? Vemos la eclíptica que está en rojo y el ecuador celeste que está en azul. Un planeta como el Sol, la distancia que se mira desde la eclíptica, desde el punto de comienzo de Aries, se conoce como la longitud eclíptica vernal, o sea, desde el punto de vista de allá. Pero la podemos ver desde el punto de vista de los signos, y cada signo tiene 30 grados. En este caso el Sol está a 5 de Tauro, pero la longitud vernal desde por acá, desde Aries, sería 30 más 5, o sea, lo de Tauro sería 35 grados. Aquí vemos el horizonte proyectado, y entonces ahí se comienza ya otras variables como la ascensión oblicua, la ascensión recta, etcétera, etcétera. Aquí ya se meten otras coordenadas, longitud eclíptica, la ascensión recta, recuerda que los paralelos de declinación, norte o sur, los planos de ascensión, etcétera, etcétera. Aquí se complica un poquito. Aquí el polo norte celeste, el horizonte, el cenit, aquí un horizonte y un ecuador celeste. Y esta es prácticamente la base de las casas, ¿sí? Que es el plano horizontal que tiene con respecto a donde nace el Sol. Por eso la tradición de las casas tan antiguas como con la misma astrología. Ahora vamos a ver los sistemas de casas. Generalmente las casas son 12. Cada 2 horas está como activándose una casa. Comienza con la salida del Sol y cada 2 horas va a una casa en este orden, en el orden de los relojes de las manecillas del reloj, o sea, va de izquierda a derecha. Recuerde que los signos son lo contrario de la manecilla. Las casas no, pero la numeración sí va de 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La numeración sí va en contrario. Y cada 2 horas hay una intersección en el plano circular de la eclíptica, una intersección con una casa. Este es el famoso cono topocéntrico, que fue
ya no tenía de referencia el centro de la Tierra para crear el horizonte, sino que el horizonte lo daba el lugar. Y desde ahí proyectaron y dividieron las 12 casas, ¿sí? Entonces hicieron esto. Y crearon prácticamente el sistema de las 12 casas de ascensión, que hace que pueda ir a cualquier lugar de la Tierra en latitudes muy altas como 66, y hay una verdadera domificación, cosa que los otros sistemas no permitían. Ahí las casas, los signos se comprimían muchísimo. Bueno, esta era la forma como se hacía. Hoy lo hacemos este es el zodiaco natural que vamos a hablar ahora. Estas son las casas, está el horario de las casas. De 6 a 8 está la casa 12, todos los días, donde sale el sol. Eso no sale a toda hora a las 6, eso sale antes, en algunos lugares, o después. Eso se calcula y ahí los programas lo tienen, pero también hay lo astronómico, hay software, pueden bajar las aplicaciones de internet para mirar a qué hora sale el sol en el lugar donde ustedes viven. Y cada 8 horas, cada 2 horas calcule que está una casa. De tal manera que a mediodía está en la casa 10 el sol, que es el punto más alto. A las 12 estará, de 12 a 2 estará en la casa 9. Y así van visualizando en dónde está el sol y pueden fácilmente proyectar el ascendente. Entonces, generalmente, como el ascendente es después del medio, el ascendente y el medio cielo son los ángulos más importantes que se tienen. Entonces, generalmente el ascendente sí es el que juega el rol más importante. Entonces pueden calcularlo a ojo a ese tipo de visión de probabilidad. Bueno, lo importante de las casas, que es lo que vamos a ver, es lo siguiente. Bueno, estos son los 6, Lucero ya explicó muchísimo eso. Estas son todo el significado. Eso pasamos ya. Bueno, salgámonos y vámonos al caso en las que tenemos el sistema. Entonces aquí tengo el sistema de casa. Vamos a abrirlo. Esa fue la exposición que yo tengo. Casas astrológicas. En astrología, una casa es un ámbito de la actividad del ser humano. Inicialmente se les llamaba moradas o domicilios, pero en la astrología moderna se le llama casa, y su cálculo es el sistema de domificación, del latín domus, hogar. La palabra domicilio ha quedado para definir las regencias planetarias, que es la relación entre los signos del zodiaco y los planetas. La primera palabra procede del latín morari, que significa retener, mientras que domicilio está emparentado con dirigir. El dominus era el dueño de la casa. Así los 12 domicilios que se denominan casas forman juntas la gran casa del zodiaco. Son 12 segmentos del círculo de la eclíptica. Pero ¿cómo la dividen? Con el sistema de casa. Y significan aquello que impide que el morador de la mansión expanda su conciencia si se deja aprisionar por ella. Ojo, cada casa tiene sus límites. Comienzan con las cúspides y terminan donde inicia la siguiente. Y son prácticamente esas moradas que hace que la conciencia se aprisione en ellas cuando se identifican con ellas. En astrología se denomina mundano a todo lo relativo a las casas, pero también en la astrología mundial también se le conoce como mundana, astrología mundana. O en términos mundanos significa malo, profano, no sacro, en el término común, ¿sí? El término mundano era relativo a casas, diferenciándolo de lo zodiacal, que es todo lo relativo a la posición en la eclíptica. Por ejemplo, en el horóscopo de Petro, Gustavo,
la posición zodiacal de Júpiter de 3 grados 36 minutos de Capricornio y su posición mundana es en la cúspide de la casa tercera. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí miramos que Júpiter está a No tanto como la cúspide. no, pero está en la casa. Sí, en la Está casa. en la casa de Desi. Entonces vemos que está en Capricornio a 3 grados 36 minutos en la casa o sector o cúspide mundana 3. Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, las 12 casas. El término casa se refiere a 12 sectores, no necesariamente iguales, del espacio, ya sea eclíptico, celeste, angular o temporales, comprendido entre los llamados ángulos, es decir, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo cielo. Calculando el ascendente y descendente, los opuestos son el descendente y el fondo cielo. Se llamaban así MC, que es la sigla de medio coeli, o sea, medio cielo, y Coli, fondo cielo. Y su trisección, o sea, la dividían de a tres, cada sector en 3 partes. Estos 4 ángulos coinciden aproximadamente con los 4 ángulos zodiacales. Aquí se me quedó un momentico que se me... no lo arreglo ahora, no lo arreglo nunca. Ahora sí. Los cálculos de casas o mundanos que se realizan sobre la carta natal son en realidad los cálculos de astronomía local que sitúa la Tierra en su posición celeste y que implican todos aquellos elementos astronómicos de tipo local, el horizonte, puntos cardinales, meridiano local, zenit, nadir, etc. Dicho de otro modo, en astrología el término mundano es equivalente al término local usado en astronomía. Las casas están delimitadas por un punto de inicio llamado cúspide y un arco más o menos extenso que es el área de influencia de esa casa. Cuando un planeta se encuentra dentro de esa área se dice que está en la casa y resulta afectado por el significado inherente a ese sector. La carta astral equivale a un planiferio celeste con la diferencia de que en la primera el observador está orientado hacia el sur y en el segundo hacia el norte. Esto significa que en el gráfico astrológico el punto cardinal este se ve hacia la izquierda y los equivalentes son las siguientes. El medio cielo, o MS o medium coli, coincide con el punto cardinal sur y es el punto más elevado sobre nosotros del meridiano local, del momento de nacimiento. En el término de horas son las mediodía, es decir, el zenit. Se obtiene mediante el cálculo de la ascensión recta al meridiano local, en la cúspide de la casa 10, aunque en algunos sistemas de modificación es independiente de esta. El ascendente equivale al horizonte, este, o punto cardinal, donde sale el sol, de 4 a 6 de la mañana. Su longitud eclíptica depende del día y del mes del año, de la latitud del lugar, del nacimiento y de la hora de nacimiento. En la cúspide de la casa 1. El descendente es equivalente al horizonte oeste, el punto cardinal oeste, o el punto diametralmente opuesto del ascendente sobre la eclíptica. En la cúspide de la casa 7, no se calcula, se da por opuesto. El fondo cielo o imum coli corresponde al punto opuesto al medio cielo y siendo también un punto del meridiano local, equivale al nadir en el momento del nacimiento. Es la cúspide de la casa 4, también conocido como el norte. Cada casa equivale a un signo, como se puede observar en la tabla siguiente, y en muchos casos los astrólogos equiparan las posiciones planetarias, o sea, los planetas en signo, a las posiciones mundanas, planetas en casa, aunque establecen generalmente un efecto psicológico genérico o del carácter de la primera y un efecto concreto o palpable a la segunda. Los signos se establecerían cómo suceden los eventos, mientras que las casas mostrarían dónde suceden los eventos. ¿Y los planetas? Pregunto.
Respuesta, ¿alguien me puede decir? Si los signos establecerían cómo suceden los eventos, dónde suceden, los planetas, ¿qué preguntas harían? ¿Qué sucede? ¿Por qué suceden los eventos? ¿Sí? Serían los planetas. Bueno, este está un poquito comprimido, pero ustedes entiendo que tienen su Zoom por allá y lo pueden, tiene casa, signo, regente, la parte indo, ¿cómo le llama? Cada casa, el ámbito y el significado. Recuerde que la casa primera, personalidad, la 2, las finanzas, el instinto de conservación, posición en medio natural, los bienes materiales y el dinero. Posición del medio natural. La 3, comunicación, estos son los nombres hindúes. Mire que la que le llaman, ahora llegamos allá. 3, comunicaciones. Esto deben conocerlo ya de ciegas, me he dicho. Familia, ancestro. 4, placer, energía sexual. La 5. Y la 6, salud. Pasamos a la siguiente. Y encontramos también aquí, por ejemplo, karma va a ser la casa, karma va a ser la casa de la sociedad, a las 7. Hay un parlante por ahí abierto y me hace producir eco. Ciérrenlo, por favor. Sí, apaguen un parlante por ahí, porque si no me crea eco. La 8 es el sexo, instinto, vida y muerte. Fíjate que también tiene que ver con el misticismo. Ojo, la finanza de la pareja. Esto es lo que vamos a llevar con derivada. ¿Qué es esa joda? ¿Qué es eso? Iba a hablar Santander. ¿Qué es esa joda? ¿Sí? Quedó grabado. Sí, hablando de Santander acá. ¿Qué es esa joda? La 9, la cultura. Estudio universitario, viaje, el horizonte intelectual, la parte filosófica, la religión. Fíjate que la 10 es el estatus, la ambición, la capacidad para asumir responsabilidad y triunfar. La 11, los amigos, el equilibrio psicológico, afectivo, las relaciones de amor y amistad, la de elaborar proyectos y ejecutarlos. Mire la casa tan bonita, la Ananda. La 12 es la espiritualidad, Ananda, y no con el término tan negativo y desarmónico que le muestra la astrología occidental. La casa del ostracismo, de las prisiones, de las hospitalizaciones, del exilio. No, aquí el misticismo, la capacidad de abstracción, la transformación, la fortaleza moral y espiritual. Recuerde que esta es la casa de la sombra, y sombrería hay para todos lados. Hay sombra en todo. Bueno, cálculo. Esta es la parte más compleja, pero gracias al software informático. Fernando, si eres tan amable, nos deja mirar la anterior. Sí, claro. La anterior. Eso se le... Para ver la pantalla completa, por favor. ¿Pantalla completa? Bueno, así. Sí. No, pero completica, que salga. Que sea, bueno, sí. Eso va a quedar y se le envía, tranquila. Sí, señor. Sí. Okay, ya. Ustedes no se preocupen, ahí está cada uno, están las casas. Y está un nuevo sitio. Kama es el deseo, porque en Kama no es karma. Bueno, también es karma, no es la cama donde se acuestan los... No es karma ni cama, pues donde se acuestan las parejas. No, kama es el deseo. La cama de la pareja, ¿no? Entonces kama es en sánscrito el deseo. Como decir, el deseo de unirse, ¿sí? De unir compartir con algo, con alguien, ¿sí? En este caso una sociedad, ya sea marital o empresarial, cualquier tipo de sociedad es kama. Entonces kama es no karma, aunque sí es un karma, por supuesto. ¿Sí? Ríe. Bien, ustedes. Bueno, las casas, en una carta astral, se realizan cálculos trigonométricos complejos. Ustedes no vivieron la era que yo viví, o la etapa donde todo era por cálculo, eran fórmulas.
llegó un momento en que se pusieron las calculadoras que se programaban, entonces hacía uno programaba ahí las fórmulas para calcular las casas, para calcular los planetas, y lo hacía manual y solamente se apagaba la calculadora y tenía que volver a aprenderla, volvía a meterle los datos, utilizando lenguajes como la Casio, que manejaba el lenguaje BASIC. Pero habían ya las máquinas con Fortran o con COBOL. Pero generalmente usábamos el BASIC para las calculadoras programables. Bueno, partía de la hora sideria, que era al final de un cálculo ahí, y encontrábamos la ascensión recta, es decir, la posición mediano local sobre el ecuador. Una vez calculada la ascensión recta en medio cielo, que era la posición de la casa 10, se calculaban las demás casas, pero nos valíamos de unas tablas llamadas tablas de casa, y había las tablas que llamaban las tablas alemanas, había unas tablas americanas, había otras tablas francesas, había un sistema de casas, estaban las casas de Rafael inglesas y las casas alemanas. Eso venían por tomos físicos, venían ese tipo de casas. Bueno, y calculábamos 6 casas y las demás eran las opuestas, que eran las casas desde la 11, perdón, desde las 6, 5, 3, 2 y 9 y 8. Después, también llamado, el sistema de casas se llaman como modificación. A lo largo de la historia de la astrología, estoy leyendo un libro repasándolo nuevamente, de Demetrio Santos, dedicado a la historia de la astrología, y algunas que otras cositas voy a retener ahí sobre el sistema de interpretación. La historia ha mostrado que se han ido adaptando sistemas de división de las casas, aunque los más usados son topocéntricos, Plácido o de Plácido, casas iguales y de cosas. Y de forma resumida se pueden enumerar lo siguiente. Vamos a mirar a título de información los sistemas de casa. En algunos hablan que hay más de 50 sistemas de casa. Los programas traen 20, 16, hasta 25 sistemas de casa. Por ejemplo, el sistema de casa de declinación de Alcavitius, también conocido simplemente como Alcavitius, para el siglo 200 después de Cristo, creo que fue, de astrónomo árabe Alcavitius. Cálculo, aquí está el método. Entonces aquí no lo van a entender, pero a menos que se metan en el lleno a calcular cada casa. Era el cálculo del ascendente, se divide en 3 partes iguales y se proyecta mediante los cálculos círculos horarios sobre la eclíptica. No operan, los que están en rojo no tienen mucha acogida, ¿sí? Ya dejaron de ser prácticos por la misma evidencia y la experiencia. El sistema de casa de semiarco de Alcavitius. El arco de uno se divide en 3 partes iguales y se proyecta mediante los círculos verticales sobre la eclíptica para formar la cúspide de las casas. El famoso, perdón, aquí hay un pequeño error, ¿sí? Bueno, yo lo corrí, el de Alcavitius, el de semiarco, perdón. Sistema de casa arturiano, con toda la leyenda de Arturo, todo eso alguien por ahí ha leído por sacar un sistema de caso, que era el círculo del horizonte, se divide en intervalos de 30 grados, comenzando por el punto este del horizonte, o sea, donde nacen las casas, y estos puntos se proyectan sobre la eclíptica usando círculos de longitud. Sistema de campano, está en verde, lo que está en verde es lo que está, digamos, algunos lo utilizan. El método es el primer vertical que se proyecta, que eso es del círculo de que se proyecta del ecuador celeste, se proyecta con intervalos de 30 grados, comenzando por el punto este del horizonte, y se proyecta sobre la eclíptica usando círculo de casa. Y la intersección de los 6 círculos máximos se corta el primer vertical y los puntos norte situados en el horizonte. Sistema de casa clásico, método de cálculo. El arco de uno del ascendente se toma a veces el ascendente o el medio cielo. Se corta en 3 partes iguales y se proyecta mediante círculos horarios sobre la eclíptica para formar las cúspides de las casas.
pero del ascendente se restan 5 grados para formar las cúspides de la primera casa. Esta es una pequeña corrección que se hacía muy propio del sistema de Alcabitio, descrito más arriba. Sistema de casas tierra. El grado 0 de Libra se toma como cúspide de la primera casa, o sea, desde Libra comenzaba. Porque es que antes los zodíacos comenzaban en el 0 de grados de Libra, perdón, los años comenzaban o a 0 grados de Aries, que fue lo más reciente que tomó la astronomía, o antes se tomaban 0 grados de Cáncer, 0 grados de Libra o 0 grados de Capricornio. Ahí se calculaban todos los zodíacos. Entonces muchos calculaban a partir de 0 grados de Libra, otros a 0 grados de Capricornio, otros 0 grados de Cáncer y otros, y finalmente todos ahora se calculan a 0 grados de Aries. Aquí se tomaba 0 grados Aries para el cálculo de casas tierra y a continuación se calculaban 30, se daban 30 dándole la vuelta completa a la eclíptica. El sistema de casas iguales que también se usa es muy común. El ascendente se toma como la cúspide de la casa primera, el cálculo que sacó el ascendente y el resto de las casas están a 30 grados detrás de la inmediatamente anterior con los mismos grados, minutos, pero van cambiando de signo hasta dar la vuelta completa. El sistema de casa horizontal. El método es el círculo del horizonte se corta en intervalos de 30 comenzando por el punto este y estos puntos se proyectan sobre la eclíptica usando un círculo vertical. El sistema de casa de Walter Koch por ahí en 1930-40, este fue descubierto en el 70, se hizo muy popular. El arco de uno del ascendente se corta en 3 partes iguales y se proyecta sobre la eclíptica para formar las cúspides de las casas. Es igual al sistema de Alcabitios con ligera modificación. El sistema de casa campano. Ya lo vi. El sistema de casas del medio cielo. Método de cálculo. El medio cielo se toma como la cúspide de la casa 10 y se calculan los restantes cúspides mediante la adición sucesiva de 30 a 30. O sea, se toma, en vez de tomar el ascendente, se toma el medio cielo en la posición de grados y minutos y el signo y se calcula todo de 30 grados a partir de la casa 10. El sistema de meridiano. El ecuador celeste se corta en intervalos de 30 comenzando por el punto de Aries. Estos puntos se proyectan sobre la eclíptica usando un círculo horario. El sistema es muy espacial. El sistema de casa lunar. Método de cálculo. La luna se toma con cúspide de la casa 10, o sea, la posición de la luna, y el resto de la casa se calcula a partir de mediante la suma sucesiva de 30 en 30. Aquí hay un pequeño error, lo voy a corregir. Este número que no debe estar ahí. Sistema de molinos. También es muy popular. Al ecuador celeste se le cortan intervalos de 30 grados comenzando por el punto de Aries. Estos puntos se proyectan sobre la eclíptica usando círculos horarios. Casas de horas naturales, un método natural. Las salidas y puestas del sol. Esto es muy común cuando uno no tiene la hora corregida. O perdón, cuando no tiene la hora, no sabe la hora la persona. Dice, no, yo no sé la hora. Y se va y le pregunta a uno, bueno, y registro, yo no sé. Eso no se registraron horas, eso se me olvidó. Entonces no tienen la hora, entonces le toca a uno comenzar con algo. Entonces comienza con el sistema de casa de horas naturales. ¿En qué consiste? Los programas los tienen, ¿sí? Las salidas y las puestas de sol se anotan para el lugar y la fecha del horóscopo que se pretende calcular, o sea, 6 de la mañana o 6 de la tarde. Los grados del ascendente en la salida y puesta de sol, o sea, respectivamente, los grados del ascendente y del descendente, respectivamente. El arco entre ambos puntos se divide en 6 sectores que representan 12 horas de tiempo cada uno. Recuerden cómo se hace la división. Estos sectores nos dan las cúspides de las casas y en este sistema del ascendente y el descendente no tienen por qué comportarse como un par opuesto. El suelo puede caer en cualquier casa. Sistema de casa ótuple, muy famoso en el sistema sideral. El promulgador de esto es C. D. Fagan, un irlandés muy famoso con su
libro Orígenes Astrológicos muestra que hubo un momento en que los egipcios manejaban este sistema. Las casas no eran 12 sino 8. Entonces el primer vertical, que es sobre el ecuador celeste, se corta en intervalos de 45 grados, comenzando por el punto este del horizonte, y estos puntos se proyectan sobre la eclíptica usando círculos de casa. Esto produce 8 casas, al contrario que la mayoría de los otros sistemas de 12, y estas se enumeran partiendo del descendente, en el sentido, o sea, desde el Libra, en el sentido horario, de tal manera que la casa situada, pues normalmente va a la casa 7, será la casa 1, y la casa que normalmente es cercana a la 9 será la casa 2. ¿Y cómo cambia todo? Pero lo tenían los egipcios. Vienen los dos últimos, que son los más comunes, los que más usan la mayoría, casi el 90% de los astrólogos en todo el mundo. El método de cálculo del sistema Plácido. Plácido fue un siglo XVIII, por allá. Fue un monje, Plácido de Tito, fue un monje español, matemático, que hizo este tipo de domificación de las casas. El ecuador celeste se corta en intervalos de 30 grados, comenzando del punto de Aries. Estos puntos se proyectan sobre la eclíptica, usando círculo de casa. Todos estos estaban basados sobre el referencia sobre el meridiano central de la Tierra, o sea, sobre el centro de la Tierra. Las cúspides originales son entonces recalculados mediante un complicado ajuste cíclico que continúa hasta que no se detecta movimiento de las cúspides. El sistema de casa topocéntrico, que es el último, que es el que usamos y promuevo y me crié y creo que voy a morir con ese sistema. Es calculado, este fue promulgado en los años 60-70 por Wendell Pauly y Nelson Page, uno de ascendencia húngaro y el otro de ascendencia inglesa, que vivieron en el exilio en Argentina. Se llamó sistema topocéntrico. El método de cálculo, la fórmula clásica del ascendente. Voy a repetirla, y esto es lo que uno metía en las calculadoras programables, que la tangente de la longitud eclíptica, que era donde se calculaba las casas, calculaba el punto de casa, era igual al seno de la oblicuidad eclíptica por la tangente del polo del ascendente. El polo del ascendente era la misma latitud geográfica del lugar, menos el coseno de la oblicuidad de la eclíptica por el coseno de la sección oblicua, dividido entre el seno de la sección oblicua, donde el polo del ascendente era la latitud geográfica del lugar, y la sección oblicua era la sección recta medio cielo, que era la hora siderea por 15 grados más 90 que daba el ascendente. A eso, con esa fórmula, fue la que descubrieron a esta gente, que se llamó sistema topocéntrico. Se aplica a cada una de las cúspides intermedias. O sea, mismo se aplica a la esta, pero se usa el polo ya un tercio de la tangente de la longitud del lugar. No toma el centro de la Tierra como centro del sistema, sino el lugar físico, considerado topos, lugar en griego, de ahí la perspectiva topocéntrica. Se postula una recta paralela al eje terrestre, y que pasa por el lugar en cuestión, alrededor de la cual gira el cielo durante el día. Un momentico, voy a arreglarlo porque se me salió del contexto. Espera que empezó el perro a... Por favor, ¿pueden apagar ese micrófono del perro? Voy a un poquito, perdone, voy a bajar un poquito para... No, muy largo. 24, 20. Ahora sí. Ya se apagó el micrófono del perro. Ya podemos seguir. Entonces estaba en esto. Dice que la intersección de la eclíptica con la división de 12 partes iguales da la base del cono resultante del movimiento y equivalentes a las cosas. Este es el sistema más preciso. Alejandro, bájeme el perro, para que no ladra tanto. Un momentico que tengo acá el vigilante acá.
momentico voy a parar. Continuamos. Nos queda 15, 20 minutos. Bueno, este era el sistema. Eso era lo que quería yo mostrarles. Existe un libro que lo voy a dejar de referencia y se llama La astrología judiciaria de Eudes Picard. Ese libro yo lo compré. Es un libro muy... ¿a qué viene el caso? Entonces, un astrólogo francés al principio del siglo escribió este libro muy bueno, Astrología judiciaria, pero sobre todo, vámonos a una parte, yo se lo voy a dejar, lo pueden ver, de las de casas las derivadas. casas meridianas. Bueno, aquí está el sistema Manilio, que era el de 8 puntos. Recuerda las casas Sí. que vimos, que eran, miren, le llamaba Tifón, Diana era la 2, Fortuna era la 3, Puerta del Trabajo era la 4, Tifón era la 7, Dios era la 9, 8. Bueno, aquí estaban las 8 casas. ¿Sí? Pero solo son 8. No, pero ese era otro sistema que ya le dije. Las 12 casas. Aquí comienza la división duodecimal. Quiero que veamos esta parte. Aquí hace un pequeño significado. Me voy un poquito, avanzo. Bueno, las casas derivadas, ¿qué es eso? Eso fue más bien un poco de... El origen, pues viene también antiguo, pero era muy propio de la astrología horaria, donde se hacía una pregunta y el astrólogo al consultante debe dar la respuesta. ¿Sí? Digamos que por ahí viene ese origen. ¿Sí? Estamos hablando de astrología de William Lilly, en la astrología horaria lo describe muy bien. Aquí las 12, aquí como tenemos una cosa interesante es que las casas se dividen en 3 partes, ¿sí? Y cada uno tenía su regente, ¿sí? Eso lo vamos a ver los decanatos de las casas. Cada casa pues está dividido en 3, perdón, los signos están divididos en decanatos, pero las casas también se dividen en 3 partes y cada uno tiene su regente. Por ejemplo, la casa 1, la primera parte está dedicada al individuo, la segunda a la fuerza física, la mitad de la vida, y el tercero el fin de la vida, ¿sí? La casa 2, la primera parte, los bienes hasta los 20 años. La parte segunda, los bienes de los 20 a los 40. Y los bienes de los 40 hasta el final de la vida. Y así Robert Fluke, que fue un astrólogo esotérico del siglo XVI, XVII, por ahí lo plantea. La casa 3 de los hermanos. Esto es lo que conocemos, ¿sí? Pero lo dividían en que eran los hermanos mayores, la primera parte, los menores, la segunda parte, y los pequeños, la tercera parte. Hacían esa división. Hacían una trisección. Y así con todas las casas. Por ejemplo, algo de interés. Por ejemplo, la casa 11. La casa 11, pues podemos ver. La casa 4, la primera parte era los padres. La segunda tenía que ver con ciudades, con las regiones. Y el fin de las cosas con la tercera parte, o última. La casa 12. La primera, los enemigos ocultos, los trabajos en prisión, la segunda parte, y los animales y caída de lugares elevados, sobre todo los animales grandes como los caballos, porque los perros es la casa 6, ¿sí? La casa 6 es la de los perros, ya a alusión a los perros ya que están ladrando, ¿sí? Aquí dice casa 6, animales pequeños. Bueno, sigamos. Aquí comienza la ubicación derivada. Dice el autor Eudes Picard, que es uno de los mejores. Para mí el mejor. La unificación radical solo representa las 12 casas tradicionales. El término de modificación podría llamarla la forma mayor de las casas.
Existen otros tipos menores que constituyen una serie de ciclos secundarios de las casas a los que designaremos como domificaciones derivadas. Como su nombre lo indica, derivan y dependen de las casas radicales. Se le puede conocer gracias a ciertos aforismos. En principio aparecen bajo aspecto fragmentario, pero el astrólogo debe saber dónde provienen. Por ejemplo, cuando se dice que Saturno amenaza la vida de los hijos, si ocupa el signo de Leo en la casa 10, estamos leyendo una carta. Dice, tiene Saturno en Leo en la casa 10, dice, hay amenaza de los hijos por enfermedad, porque en Leo es la casa sexta desde la quinta, tomando como la casa 1, la casa quinta o ascendente, y se refiere a la enfermedad. Otro caso, los dotes o dinero de la mujer o el esposo. Debemos consultar la casa 8, ya que es la 2 desde la 7. Si tomo la 1, la casa 7, la 2 será la casa 8, que es, por lo tanto, el dinero de la esposa o el esposo o el cónyuge, etc. Y así se muestra esta gráfica un poquito difusa, no es muy clara que se diga, pero es mostrando cómo cada casa, la 1 se convierte en la 2, la 2 se convierte en la 1 para la 2, y así cada casa es la 1 de cada casa de la 12ª casa, de cada casa, perdón, es la 1. Bueno, finalmente el libro lo rescatable es que usted puede sacar de cada casa la domificación derivada. Por ejemplo, de la casa 1. De la casa 1, la domificación derivada es que si tomo la 2 de la casa 1, la 2 es la casa 12 de la 2. Entonces, ¿cómo entiende eso? Porque si la 1 es la 2, sí, ya lo miramos gráficamente. Estoy explicando si la 1 es la 2, la 12 va a ser el ascendente, esa es la 1. Entonces, por eso, esta es la casa domificación que tiene esta casa, que es la de la 2. ¿Sí? Entonces, empieza la domificación de la 2 y aquí le va explicando qué significa eso. Entonces, ya entendido. la 12 de es la la casa casa 2. 12. Entonces, vamos a mirarlo con con esta cosita que tengo acá. A ver si me hago entender. O sea que astrología judicial no tiene que ver nada de No, con judicial. judicial, sino No, judicial significa juicios, natal. Es la natal. ¿Dónde es el libro? Ah, bueno, aquí está. Aquí está, pero no puedo aquí. Ah, bueno, aquí me voy. Entonces voy aquí a ver cómo me sale esto. Entonces primero vamos a una pantalla negra, vamos a graficar. Y vamos a hacer un zodiaco a nuestra manera, líneas. muy recto está. Espero que esté muy recto porque tengo una vida muy recta últimamente. No salgo de la casa. Entonces, bueno, vamos, ustedes ya pueden visualizar. Bueno, aquí están los 12 sectores. ¿Sí? Entonces, si está la 1, si está la 1, un momentico, por favor. Que me llegó provisiones. Si está la 1, está la 2, está la 3, está la 4, está la 5, está la 6, está la 7, está la 8, está la 9, está la 10, está la 11,
Estoy en clase, estoy hablando del perrito. Estoy en clase que aquí se paró el perro otra vez. Y está la 12. Podemos ver que están todas las casas como las conocemos, ¿sí? ¿Cuál es el significado que le tenemos a cada uno? Vamos a repasar y por favor pueden intervenir si quieren, ¿sí? Aquí les puedo decir que la casa 1, un momentico, vamos a mirar acá. La casa 1 tiene que ver con El cuerpo. la persona, el cuerpo. 2 con valores, dinero. 3 la comunicación. 4 el hogar. 5 la creatividad. 6 el servicio. Voy hablando en vez de escribir. 7 el vínculo, sociedad. 8 la transformación, la muerte. 9 la filosofía. 10 la profesión. 11 los proyectos, los amigos. Y 10 la psiquis. Entonces, ¿qué pasa? 12. Perdón, la 12 la psiquis. ¿Qué pasa si yo tomo esta como primera? Entonces voy a cambiarle el color. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esta en primera? Esta se convertirá en segunda. 2, Sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjate que a cada uno se le resta una, ¿sí? 10. Sí. 11. Entonces, como Y ejemplo, 12. si toman la 1 como el dinero, Entonces, fíjate que, ¿qué nos quiere decir esto? Estas son las famosas casas derivadas y hace parte de la interpretación natal. Hay que tener en cuenta, muchas veces ahí aciertan ahí muchas cosas que tiene la persona en torno a una determinada área, ¿sí? Entonces, aquí por eso es que le colocamos acá decimos de la casa 1. La casa 1, la 2 va a ser, perdón, de las casas derivadas, vamos a tomar la casa 2 como la casa 1, ¿sí? Entonces, si la tomamos como la casa 1, la 12 va a ser la casa 2, pero radical, que es lo que está mostrando acá. ¿Sí? entonces yo voy a investigar con eso. Mire, la casa 2, la casa 1, el ascendente se convierte en la 12 si yo tomo de referencia a la 1. O sea, el dinero, ¿cómo es el dinero? Entonces, el dinero del dinero. El dinero, los hermanos del dinero. El dinero, 4, el hogar del dinero. 5, los hijos del dinero. 6, la salud del dinero. 7, el matrimonio del dinero. 8, la muerte del dinero. 9, los viajes del dinero. 10, la profesión del dinero. 11, los amigos o proyectos del dinero. Y 12, el exilio del dinero. La prisión del dinero. Pero fíjate que así no suena, no rima, ¿sí? Si no, mire cómo rima. La 12, vamos a empezar con la casa 12, que es la 2. Dice, la posición de los bienes, las cajas fuertes, los enemigos secretos de la fortuna de la persona. Estamos hablando de la casa 12 radical. Recuerda que es el ascendente. Sí. Los lugares en los que se hace la moneda. Tomando la 1. Las matrices de monedas, los troqueles, la tesorería, la fábrica de lavado de oro y plata, la ruina en caso de caída de lugares elevados de la fortuna. La 11 es la 3. ¿Por qué la 3? Vuelvo nuevamente a la gráfica. Ya, sí, entendido. Los amigos de los hermanos de los vecinos. Entonces, estamos viendo la 3. ¿Qué dije yo? Que va a ser, perdón, la 3. La 2 va a ser la 3 radical, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? Mire, la 11 va a ser, la casa 11, perdón, va a ser la casa 3. Me hago entender, la casa 11
Está la 11. Está para atrás, echando para atrás. ¿Esta? Ali lo está haciendo hacia atrás, me parece. Porque mira, la 11. Hay que quitar, restarle 1. Los amigos, habla de los Sí, amigos, mira. a ver. entonces estamos hablando. Si está la 1, la 2. Ah, es que primero se mira toda la ronda. Toda la ronda completa mirando todo esto. Comparte partiendo de acá, de que la 1 y la 2. Y se va mirando cada uno. Eso es lo que hace. Después nos tenemos que ir al segundo, vamos. Después de mirar 12 casas, pasamos al segundo, que es este. Entonces ya aquí fíjate que la 2 radical, o sea que es la 3, que es esto que lo estamos viendo. La 2 que es la 3, mire, ¿se acuerda? La 2 que es la 3. Y comienza todo el proceso de las 12. Ahora, el micrófono. Están ahí, ¿sí? Entonces van cogiendo canchas en lo que es la derivada. Entonces la 12 de la 3, ¿qué significa? Los enemigos ocultos de los hermanos y vecinos, los accidentes, porque está hablando de los hermanos, ¿sí? Empieza a tocar los hermanos para todo. Fíjate que la 10 de la 5, la 7, bueno, la 8 de la 7, cada uno va tocando cada uno a partir de ese punto de referencia. Esta viene a decir la domificación, la 2 de la casa 3 radical, que es la que estamos mirando. Y así va avanzando y se va tomando todo el punto radical. De tal manera que cuando yo miro un esquema, voy a tomar el de Petro. Hijos, a ver, el dinero. Sí, si yo miro un esquema como el de Petro, yo miro la casa 3, entonces ¿qué puedo decir de él? Primero los hermanos, ¿sí? Pues la interpretación natural son vecinos, primos, Hermanos. hermanos mayores, menores, etc. Tiene, creo que son en total 3, un hermano y una hermana. No sé si tengo dudas sobre el hermano. Conozco el hermano. Pero ¿qué dice ahí? Tiene a Saturno, parecería que tuviera 2, ¿sí? Uno que le crea mucha complicación, que es un hermano, que es el que fue a la cárcel a negociar en época de elecciones con los corruptos y diciéndole que votaran por Petro y les condonaban deuda, años de prisión. Ese fue el cuento. Después apareció en un hospital que le había picado un alacrán. Y después Petro desmintió diciendo que era iniciativa de él, pero que él no lo había mandado. Entonces, si queremos saber sobre los hermanos, muchas veces podemos decir, mire, casa 1, entonces Saturno en casa 1 de los hermanos tiene a Júpiter como a 1. Entonces, Júpiter está ahí, entonces dice, los hermanos, las ventajas que tienen los hermanos, ¿sí? Entonces tomen casa 1, entonces es la casa 1 de los hermanos. Esta va a ser la casa 2 de los hermanos. O sea, con eso van a mirar la finanza de los hermanos. Perdón que no me escribió bien. Se me fue la gráfica. Se me fue la gráfica. Y me toca recalcularla. Ah, aquí está. Bueno. Entonces lo que quiero decirle es que el sistema de casas derivadas surgió tan viejo como el mundo, pero surgió más bien la astrología horaria, lo tuve en cuenta cuando hacían consulta, tomaban de referencia la casa. Ah, que preguntaban sobre el hermano, entonces tomo casa primera, entonces podía averiguar las finanzas del hermano, los hermanos de los hermanos, entonces sus hermanos, el hogar de los hermanos, la casa 6 se convierte en la casa 4, a partir de referencia a esta, que es la casa 1.
Es siempre el punto de referencia. Esta es la casa 1. Punto de referencia. La casa 7 se le convertiría 1, 2, 3, 4, 5. Los hijos, los hermanos. ¿Sí? ¿Está bien? A partir de la 1, que es la 3. Los hijos, los hermanos. Sí. La casa, ese sería la casa 6 de los hermanos, o sea, El trabajo. la casa del trabajo, El salud. trabajo de los hermanos. Ese sería la casa del matrimonio, que es la opuesta a la 3. La 9 es la opuesta, sería el matrimonio de los hermanos, o sea, la cónyuge. La 8 es la casa de la muerte de los hermanos, que sería la 10 radical. La casa 11 se le convertiría en la casa de la muerte, perdón, la casa de la filosofía de los viajes. ¿Estamos bien? La casa, La 12, la 12 se le la 11. convierte en la casa, perdón, De la 11. la 7 es este sería la 8, la 9, la 10 es la 12. La 11 es la casa, el ascendente 1. Y la 12 es la casa 12. Entonces aquí podemos analizar la vida de los hermanos. Mucha gente se vuelve experto en esto y eso fluye la interpretación, ¿sí? Porque le preguntan o escribe sobre los hermanos, ¿sí? Muchas veces deducen eso. Prigone plantea que una vez un astrólogo americano, en una de sus charlas que he visto, es un video, que vio la casa y vio la casa 3 y a Saturno con mal, Saturno regente de la casa 3 que era, mal con Neptuno en una cuadratura, ¿sí? Y entonces le dijo, usted tiene un hermano que se suicidó, que se mató. Y fue cierto, un hermano se suicidó. Y yo, pero ¿cómo llegó a eso? A saber de la joda que un hermano se había suicidado. Esa fue la chispa que despertó a Jerónimo Brignone para estudiar también astrología y técnicas predictivas. ¿Cómo carabía ese? Que había muerto un hermano que se había suicidado, ¿sí? Y él tuvo cantidad de hermanos, ¿sí? Pero ese se suicidó y lo visualizó rápido por casas derivadas. Si ustedes quieren saber sobre la mujer, sobre la esposa, pues cojan las 7 como uno. Y así saben las finanzas de la esposa, los hermanos de la esposa o los cuñados, el hogar de los padres de la esposa, los hijos de la esposa, y así. Si quieren saber sobre los hijos, toman la casa quinta de referencia como uno. Entonces aquí esta se convierte en la 1 y la siguiente es la 2, la siguiente es la 3, la siguiente es la 4, la siguiente es la 5 y van sacando ya con técnicas interpretativas, van deduciendo todo eso. Por ejemplo, en este caso, el caso de Petro, vamos a tomar de referencia el éxito que ha tenido la casa 10, ¿sí? Que es la de la fama. He leído nuevamente la biografía, una vía, muchas vías. A toda hora lloraban, todo lo conmovía, ¿sí? Lo conmovía esto, lo conmovía aquello, la epifanía que tenía. Él se convirtió en lo que Foucault llamaba la parecia, o parecía, que era una especie de emisario que indicaba las buenas y las malas. Eso es muy propio de Luna y de Mercurio, ¿sí? Y el Sol, porque hace parte de la casa 10. Pero los tomamos como la casa 1, la casa 10, ¿sí? Entonces vamos a tomar de referencia la casa 10 como 1. Entonces, la 2 sería la finanza. Él dice que la vida de él como guerrillero fue muy pobre, ¿sí? Pues el Sol apenas... sigamos, ¿verdad? La 3 es la 12, la 4 es la 1, la 5 es la 2, la 6 es la 3, digo la 6, recuerde que la 6 es la 3, que es la del trabajo, la 7 es la 4,
la 8 es la 5, la 9 es la 6, la 10 es la casa 7, la 11 es la casa 8 y la 12 es la casa 9. Podemos ver que la casa 1, su regente es la luna, y la luna se sitúa en la casa 7 con un trígono al ascendente casa 3, que fueron los estudios que él hizo de economía, aunque nunca ejerció. También está guiado por el sol, que se sitúa en la casa 8, en la casa 10. Fíjate, él se consideró y fue el primer alumno en bachillerato en la universidad, es su promoción, y siempre se destacó por ser el primero en todo, ¿sí? Podemos ver que la casa 10, ¿dónde ejerció su profesión? En el sector público, ¿sí? Obedece a Marte, aquí se obedece a Marte, y Marte se sitúa en la casa 8. La casa 8 tiene que ver con, bueno, es la casa del tesoro, ¿sí? Pero es la casa de los debates, no tanto el debate, porque él se destacó por el debate y destapó los paramilitares, los narcotraficantes, la narcopolítica, porque era la casa 10, la confrontación, la casa 7, la confrontación, tenía la luna ahí, y eso fue lo que lo lanzó a la fama, porque él no tenía un derrotero, porque él cuando ejerció las funciones públicas, él no tenía un ideario político, porque no veía, porque se había muerto, dice que la constituyente acabó con el movimiento M19, que era la ideología de él, la visión de él, ¿sí? Entonces él tuvo que construir uno nuevo y creó prácticamente un carisma y en torno a su movimiento. Entonces podemos ver cómo la 10 trabaja y a perfección muestra el nivel de cómo el Sol, que es corregente de la 3 y está situado en la 10 de la fama, de la casa 10, cómo lo lanzó a la fama y da un trígono con Plutón. Se está oyendo una voz que no deja oír a Fernando. Por favor, silencien el micrófono. Entonces, de deducción puedo decir que el tipo se destacará y sus ingresos serán provenientes de la profesión, en el sector público, se destacará en debates, tendrá una alta posición por el sol en casa 10, muy combativa, porque está en Aries, y lo que tiene que ver Aries con la acción, con el combate, con la lucha. Él decía que es la lucha de los pobres, la lucha de no sé qué, y esto y lo otro, pues se destaca y marca esa impronta. Ahora, Marte, el regente del Sol, está en Piscis, está en 8. Piscis es la ternura, la compasión. Él vivió en los ranchos, en los barrios marginales donde se asentaban las invasiones, vivió en cambuches, vivió en el suelo, en hamacas. Tenía 2 pantalones, 2 camisas, él mismo habla en su biografía, era su único patrimonio. Hasta que fue funcionario y empezó, y ahora usa zapatos de 4 millones. Le criticaban en España que por qué no usó el frac, dijo que no, que eso se sentía muy mal y era de mucha clase, y él no era eso. Usaba corbata ahí, pero no más. Sí, pero usa zapatos, le dijeron, bueno, en la crítica le escribieron, pero usa zapatos de 4 millones de pesos, de 1.000 euros. De 1.000 euros, ¿sí? ¿Cómo así? Usa zapatos muy finos y no usa un frac, que es la informalidad de esa aristocracia. Digo, no, eso no es de él. Pero es Piscis en alguna parte. Bueno, podemos mirar cómo, bueno, tiene a Plutón ahí que indica, Plutón en casa 2 de la profesión, significa grandes ganancias. Eso no se descarta, que la pensión de un presidente es de millones, ¿sí? Y el estatus que le da y la oportunidad del gasto que
que tiene representación y todo eso, maneja billones, ¿sí? Y luego incrementa su patrimonio, por supuesto, no descartamos, ¿sí? La casa 3 es las comunicaciones de su profesión, ¿sí? Vemos que lo rige Mercurio, y Mercurio pues vemos que está en casa 9, que es los debates que hacía en las altas cortes, ¿sí? En esta carta, en las altas cortes legislativas, como el Senado y la Cámara. Peleando, sí. Sin embargo, los planteamientos, las denuncias que él hizo, al principio no le prestaba atención la justicia. Finalmente lo tomaron porque era la evidencia, la prueba contundente, producto de investigación, todo lo que era el parlamentarismo, los falsos positivos, el narcotráfico. Finalmente tomaron las... Ya son las Bueno, 8:30. con eso quería mostrarle eso. ¿Alguna pregunta? Y terminamos por hoy, ya que esa es la programación que tenemos. Esto quería mostrarle, el tiempo no alcanza muchas veces para ver muchas facetas que tiene una metodología, un modelo de interpretación, porque es muy extenso. Pudimos ver ahora cómo con derivadas se puede mirar y el alcance muchas veces de ampliar una casa en función de su derivada. Bueno, preguntas. Voy a dejar de compartir. Listo, dejé de compartir. Vamos a mirar a ver si estamos. Muy interesante lo de las derivadas, pero hay que trabajarlo. Bueno, les voy a dejar el libro, ustedes lo van a fotocopiar, ¿sí? Porque es un original, y lo van a leer y se dedican a mirar cada concepto de cada derivada, que es lo más completo que yo haya encontrado. Un saludo a todos, a Nora, a Lucero, a Patria, a Pilar, a Hernando y demás personas que estén ahí presentes y que hoy nos acompañan. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima clase. Gracias, Fernando. Muy amable. Y nos vemos en la próxima Feliz clase. noche para todos. Muy buena. Y sí me gustaría que de pronto pudiéramos trabajar en una próxima clase. Ejemplo. Claro, un ejemplo claro, más claro. completo. Ya vamos. Bueno, Nora, Es un parta tema un bien principio. Yo siempre he dicho que estoy dando las claves para interpretar. Ya tienen que ustedes mismos seguir esas metodologías, bajar los libros, leer. Recuerden que me utilizan a mí 1 hora y cuarto y es esencial para yo poderme a descomponer una persona en una interpretación. Sí. Es decir, debería otros cursos. Entonces los aspectos que yo doy son las investigaciones que yo hago y digo, esto es muy importante. Lo han tenido en la metodología Juan Estaela y otros autores. En los Dumont lo tienen, los libros están. Los ejemplos los tienen y hemos tomado ejemplo a Petro. Hemos tomado y estamos mirando facetas que hay que tener en cuenta. Pues sí. Los aspectos de declinación, los anticios, los casas derivadas. Todos esos son modelos que hacen parte de la interpretación. Los modelos de formas de interpretar una carta y la alusión al ejemplo. El ejemplo es Petro, ¿sí? El ejemplo público. El ejemplo privado es alguno de ustedes, ¿sí? Pero ya le digo, si el tiempo nos alcanza, hacemos eso. Si no, por favor, es clave porque yo vengo toda la semana, investigo áreas específicas para darle la clave a ustedes y con eso voy a ver el libro, el link, voy a pasar videos sobre casas derivadas, van a ver, por favor estén pendientes, ahí hay ejemplos, ahí encuentran más son de 1 a 2 horas, ahí encuentran mejor material y profundizan más. Y así Nora puede llegar a lo que usted quiere, al alcance que usted busca, ¿sí? Que ya por supuesto entiendo que otros me han repetido, pero con un ejemplo. El ejemplo es Petro. Hoy hicimos el ejemplo de Petro, ¿sí? Ahora, el ejemplo faltó por tiempo, faltó el ejemplo de algunos de ustedes, ¿sí? Pero hoy mostré el ejemplo de Petro, cómo adquiría sus finanzas, ¿sí? Este es un modelo de interpretación, ¿sí? Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias, señor Fernando. Que Excelente. estén muy bien. Gracias. Excelente.